Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En el día de hoy tenemos el grato placer de tener con nosotros a la doctora Laura Ilán Guzmán, con quien vamos a tratar un tema interesantísimo, que es el derecho del consumo y que es, por supuesto, su especialidad. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente, bienvenidos a esta nueva entrega. El licenciado Manuel Fermín y un servidor Ramón Núñez se sienten muy honrados, nos sentimos, de la presencia de nuestra invitada de hoy. Se trata de la licenciada Laura Ilán Guzmán. La licenciada Guzmán es una destacada abogada, profesora universitaria, y que en su ejercicio, tanto en el ejercicio de la profesión como en las clases que imparte en distintas universidades y también creo que en la Escuela de la Judicatura, ha tenido un desarrollo importante y dentro de las áreas en las cuales la licenciada Guzmán se ha destacado está el ámbito de la responsabilidad civil, pero también el ámbito del derecho del consumo, que son ámbitos que tienen también puntos digamos, puntos de conexión. En el día de hoy quisimos invitarla precisamente para abordar para el público Principalmente este tema del derecho del consumo, que sigue siendo una de las preocupaciones del mundo contemporáneo. No sé si ya somos ciudadanos o consumidores, y el mundo del consumo también cada vez más dinámico, incluso con la evolución de las tecnologías y todo eso, plantea, por supuesto, retos para el derecho. Y en el caso del derecho dominicano, la legislación, de algún modo, ha habido alguna actividad legislativa en ese sentido, hay una institución pro consumidor, hay todo un derecho del consumo en República Dominicana y sobre esos temas queremos conversar con la licenciada Guzmán. Bienvenida Principalmente y es un honor tenerla por aquí. Lo primero que quisiéramos tratar con la licenciada Guzmán es precisamente ese tema. El derecho del consumo en sentido general, ¿qué significa en el mundo del derecho en general? ¿Por qué un área, la necesidad de un estudio especializado de esa área? Gracias Ramón, gracias Manuel por la invitación al programa y por permitirme exponer aquí los conocimientos que manejo sobre la materia de consumo. Realmente el derecho de consumo como sistema ha sido tan importante, o entiendo que en estos últimos 13 años ha sido el mejor aporte que la República Dominicana haya podido tener para el establecimiento de un verdadero Estado democrático de derecho. En el sentido del bien jurídico que está llamado a proteger, que es o son los derechos fundamentales de los consumidores, que somos todos nosotros, y del usuario, vis a vis a las relaciones comerciales que se tienen con particulares, pero también con el Estado, y también desde el punto de vista de la protección de su seguridad y la vida. La importancia de enmarcarnos en un derecho de consumo totalmente independiente del sistema de derecho que conocíamos
o que conocemos como el derecho tradicional, por ejemplo, el derecho común, que es aquel que nos ofrece, ya sea en el aspecto contractual de una contratación tradicional, las reglas, la normativa que van a regir ese contrato que uno suscribe con un particular, o por su parte que va a regular o a dictar las normas que van a establecer cuándo una persona va a ser responsable de reparar un daño que ha sufrido como consecuencia de la utilización de un producto o de la procuración de un servicio. Resulta que durante muchos años la materia en general, que dicho sea de paso, tiene dos vertientes importantes que es necesario separar, porque cuando se habla de derecho de consumo, que viene llamado a proteger los intereses económicos del consumidor, la vida y la seguridad del consumidor, la información, el derecho o el acceso a la información que debe de tener el consumidor, la reparación oportuna, que fue incluso objeto de constitucionalización por primera vez en República Dominicana con la Constitución del 2010. Por primera vez se eleva como rango constitucional el derecho a la reparación y es en ocasión a la materia de consumo, cuando el artículo 53 de manera magistral establece como un derecho fundamental el derecho que tenemos nosotros como consumidores a una reparación oportuna en caso de que nos lesionen la integridad o la vida por el hecho de un producto o un servicio de mala calidad, el derecho que nosotros tenemos como consumidores de acceder a un producto o a un servicio que sea de calidad y que me permita a mí utilizarlo, el derecho que yo tengo a ser informado por ese proveedor que me vende ese servicio o que procura posicionar que vende el producto, perdón, o que procura posicionar el servicio. La distinción es necesaria porque durante mucho tiempo el consumidor, que se suponía que era el rey del sistema en un mercado donde había una libertad tal que los competidores se entendía que llevando su producto, compitiendo entre sí, iban a ofrecer al mercado un producto de una calidad perfecta, si se quiere, a un precio bajo, porque como había muchas ofertas, por vía de consecuencia iban a haber muchas demandas o demandas limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Los economistas, que fueron los que comenzaron y fueron los que hicieron referencia por primera vez al término del consumidor, entendían que en el mercado había una mano invisible que iba a regular ese mercado y que cuando lo regulara entre los mismos competidores iban a hacer que un producto o un servicio llegara con cierta calidad al consumidor final. Resultó ser totalmente lo contrario. Cuando comienza el intercambio masivo de productos y servicios, el consumidor pasa a ser el esclavo del sistema. Y pasa a ser el esclavo del sistema porque es sometido al marketing, a la publicidad, a una publicidad que se confunde con información por parte del proveedor, que lo único que quería era posicionar su producto por un precio y que se lo compraran. Se lo compraran bajo condiciones que eran impuestas, bajo un contrato que conocemos como el contrato de adhesión, en donde el consumidor, si quería, tenía que suscribirse a ese contrato, aceptarlo tal cual, y si no, simplemente no lo compraba. Muchas veces el consumidor adquiría un producto que era de mala calidad, era un producto que le causaba un daño porque no le daban las instrucciones adecuadas de utilización y surge una multiplicación de los daños como consecuencia de ese intercambio masivo de productos. Al surgir la multiplicación de esos daños por el intercambio masivo de productos y por el mismo hecho de que la complejidad de esos productos que venían saliendo al mercado, surge el vehículo de motor, que fue lo primero con la revolución industrial, las grandes maquinarias, pero luego viene el internet,
luego vienen los sistemas sofisticados, luego viene la prueba de medicamentos en personas humanas. Todo eso hace que nos cuestionemos sobre el fundamento que existía en la época para resolver los conflictos que existían entre un consumidor y un proveedor, ya sea por la venta de un producto que no podía ser utilizado por ese consumidor o por un daño que había sufrido ese consumidor por la utilización de un producto o que le había causado un servicio. En ese tiempo, el sistema que imperaba desde el punto de vista de responsabilidad era un sistema que se fundamentaba en la teoría de la falta, que es una teoría que surge de una concepción moralista, canónica, ideada por la Iglesia Católica, en donde el daño se reparaba si y solo si una persona había cometido una falta. Falta era en ese tiempo sinónimo de culpa. Si yo iba a sancionar a una persona, era porque esa persona había hecho algo malo frente a la sociedad, el individualismo. Claro. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones resultó que muchas víctimas no obtenían reparación ante situaciones que se daban complejas, en donde había una empresa que por lo general tenía las características de ser una potencia, de ser grande, de tener un control, un manejo económico que el consumidor no tenía, de tener una capacidad profesional o acceso a una capacidad profesional que no necesariamente el consumidor tenía, de tener acceso a una información que el consumidor no tenía, y ahí comienza un replanteamiento del fundamento de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces los casos que se verificaban eran rechazados por los tribunales, porque si bien en ese momento no se podía ni siquiera identificar de dónde surgió el daño por la complejidad del producto o del servicio, mucho menos iba a ser identificable una falta. Entonces los jueces se quedaron con instrumentos cortos para poder fundamentar sus decisiones, empezó la creatividad hasta que se da el primer paso, que es con el descubrimiento del artículo 384, párrafo primero, que no me voy a referir a ello, porque ya es otro tema que no tiene que ver con consumo, pero luego en la época de los 80s, cuando ya comienza el consumidor a ser objeto de un daño no reparable, los economistas fueron los primeros que comenzaron a cuestionarse, ¿está pasando algo? Esa mano invisible que se suponía que iba a regular el mercado no está dando las consecuencias que debía dar, que era cuidar al consumidor, cuidar su dinero, cuidar su integridad y cuidar su vida. Ahí es que precisamente se da ese fenómeno, si se quiere, de romper con esos paradigmas decimonónicos de una codificación que apostaba por la autonomía de la voluntad de las partes, la libertad contractual, y ahora de repente entonces se justifica el intervencionismo del Estado precisamente a través de la concepción de un orden público económico que se habla inclusive, y la necesidad de proteger esos intereses, no solamente económicos, sino como tú bien señalas, de salud, etcétera. Pero justamente en ese sentido, porque nosotros a partir del 2005 tenemos entonces esta ley, la 358-05 sobre protección de los derechos del consumidor, pero muchos se preguntan del alcance de esa legislación, sabiendo que algunos ordenamientos sectoriales pues tienen normativas, tienen regulaciones, reglamentos que hablan sobre la protección de los servicios financieros, de los usuarios de las telecomunicaciones. ¿Cómo es esa relación entre la legislación, vamos a decir esa legislación general, y esas otras legislaciones sectoriales? ¿Cómo se resuelven esas cuestiones que surgen a propósito de esas relaciones que se dan en esos ordenamientos?
Primero hay que hacer una distinción con relación a la ley 358-05, cuyo reglamento de aplicación surge en el 2008, y es que hay dos vertientes a considerar. Una es la regulación de la reparación de un daño que causa un servicio o un producto defectuoso, cualquiera que sea, a un consumidor final. Sobre ese aspecto no hay ningún tipo de conflicto con relación a los sectores regulados, porque es una regulación que va desde el punto de vista de la responsabilidad por una lesión que sufre una persona. Ahora bien, como bien afirmas, ya en la esfera contractual, que es la otra vertiente que la ley 358-05 viene a proteger, aquí sí se generó inmediatamente un conflicto entre los sectores regulados y la institución que conocemos como Proconsumidor, que es la Institución Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores, porque rápidamente al crearse la institución, se crea el consejo, la ley crea el consejo y crea una dirección ejecutiva que comienza a hacer regulaciones para la protección de los derechos de los consumidores en general. ¿Qué pasa? La ley es bastante clara y no debe normalmente existir un conflicto entre los sectores regulados y el Instituto Nacional de la Protección de los Derechos de los Consumidores, porque la ley de sus considerando establece que es una ley de orden público, de interés social, pero que es una ley también supletoria de los sectores regulados. Es decir, se entiende que Proconsumidor está llamado a participar de los sectores regulados siempre y cuando las leyes sectoriales no crean o otorguen una protección al consumidor para una de las esferas que la ley de 358-05 y la Constitución crea. Es decir, si el catálogo de los derechos concebido por la Constitución y el catálogo de los derechos que establece la ley 358-05, que es bastante grande porque va desde la protección de la vida, de la seguridad, de los intereses económicos, garantías, el tema de la regulación de los contratos de adhesión, de los registros de contratos de adhesión, de la protección contractual y eliminación de las cláusulas abusivas, en el sentido de que si las leyes sectoriales no regulan sobre ese particular, entonces Proconsumidor está llamado a actuar. Está llamado a intervenir porque la actuación de Proconsumidor es a modo general. Puede actuar siempre y cuando una ley sectorial no regule un aspecto en particular. Ahora bien, ¿qué pasa? Esa es la teoría. En la práctica, y ya eso fue confirmado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia del 2016, reciente, en ocasión a un caso que era del sector financiero, es decir, que era la competencia de un sector regulado, en donde tiene un instituto también que se supone que protege los derechos de ese consumidor, en particular del sector financiero, que es prousuario. Ese consumidor tuvo una situación con una institución financiera en ocasión a un contrato de tipo financiero. Esa persona va a Consumidor, pone su reclamación, automáticamente pone su reclamación, Proconsumidor en ese tiempo la acoge, protegiendo los derechos de ese consumidor, y dispone una sanción, dispone unas reglas, unas consideraciones. Vamos a hablar de consideraciones para que desde ahora no comencemos a hablar de la facultad sancionadora de Proconsumidores. El caso es que el Tribunal Superior Administrativo decide que, por supuesto, con un recurso que interpuso la institución financiera, alegando de que Proconsumidor no tenía competencia para actuar porque ya existía otra institución que iba a proteger los intereses de ese usuario. El Tribunal Superior Administrativo, en ocasión a ese proceso,
no le da la facultad a Proconsumidor para mediar. Dice que Proconsumidor no tiene competencia para regular esa reclamación que surge entre un consumidor particular de ese sector y esa institución financiera, porque ya hay una protección especial. Proconsumidor interpone un recurso de casación en ocasión a esa sentencia y la Suprema Corte de Justicia decide que el Tribunal Superior Administrativo no debió fallar como lo hizo. ¿Por qué? Porque la ley, cuando habla desde su considerando, y de hecho así es, habla de un consumidor general, de un consumidor que es aquel que aspira a una calidad de vida normal, a una calidad de vida buena, dependiendo de su nivel social, por supuesto, y que no distingue entre categorías de consumidores, sino que más bien habla de la materia de consumo en general. Entonces, que Proconsumidor debió de recibir esa reclamación para proteger efectivamente ese derecho que, dicho sea de paso, según la Suprema, sí le había sido vulnerado, habían indicios de vulneración. Una vulneración que no fue protegida por Prousuario. En ocasión a ese proceso, por supuesto, Proconsumidor debe de recibir todas las reclamaciones que sean interpuestas, no importa si se trata de una categoría particular de un sector regulado. Pero ¿qué sucede? Por un aspecto incluso hasta práctico, hasta de presupuesto, Proconsumidor no necesariamente está interesado en llevar todas las reclamaciones de otros sectores que tienen tal vez un presupuesto mayor, que tienen mayor especialización, puede ser, ¿por qué no? Sino que está llamado a proteger a aquellos consumidores de un sector que es general, que no es un sector regulado. A raíz de esa sentencia, ellos tienen que recibir todas las reclamaciones que se interpongan, pero actualmente Proconsumidor está llegando a acuerdos con prácticamente todos los sectores regulados, con convenios, para que de colaboración, en el sentido de que ellos van a sugerir a los consumidores que vayan a Proconsumidor a ir a esas instituciones a poner sus reclamaciones. De hecho, si por ejemplo nosotros como consumidores hoy mismo llamamos a Proconsumidor, lo primero que va a salir es una grabación que dice: si usted es un consumidor que tiene un problema con telecomunicaciones, favor dirigirse al Indotel. Si usted es un consumidor que tiene una situación con el sector financiero, favor dirigirse a Prousuario, por ejemplo. Pero de por sí, Proconsumidor, y así incluso fue reconocido por la ley que regula la redacción de una ley que es posterior a la 358-05, que fue dictada en el 2013, que es sobre el proceso de adecuación de la calidad de los bienes y servicios. La Decidocal. Bueno, esa ley en uno de sus apartados establece que Proconsumidor es el rey del consumo, de manera que puede incluso supervisar las actuaciones realizadas por otras instituciones. Entonces eso reafirma todavía más la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Y es que en realidad el consumidor no tiene una tipología como tal. El término consumidor refiere a toda persona física o natural que adquiera o procure un servicio o un producto en el mercado de los consumidores como destinatario final de ese bien o ese producto. No tiene ningún tipo de condición especial ni exclusión a alguna institución o sector en particular, sino que es una ley completamente abierta, porque el bien jurídico protegido es la vida y la seguridad del consumidor. Laura, entonces lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia es tener una visión más integral. Y por otro lado, parecería ser que hay la posibilidad de que el consumidor se cobije bajo cualquiera de las sombrillas, sea la del Proconsumidor o la del área sectorial especializada, pero por lo que tú has dicho también, por una cuestión quizás de racionalización del uso de los recursos, se han estado llegando a acuerdos. Yo supongo que eso no implica que Proconsumidor está declinando a una
a una responsabilidad también que la ley le está atribuyendo. Es correcto. De modo que, digo, el futuro nos dirá cuál será el resultado respecto de eso. El futuro nos dirá, pero Proconsumidor ahora mismo no puede rechazar una reclamación que provenga de cualquier sector regulado. No puede porque ya tiene un mandato de proteger al consumidor general y es una ley que es de orden público. Y parecería que tiene que hacer algo de supervisión, tener el feedback de qué pasó con aquella persona que que llama y le dicen vaya a Indotel o vaya a ProUsuario. ¿Cuál es la situación ahí? Pero eso vamos a dejarlo, Laura, para el próximo segmento, porque ahora tenemos que hacer una pausa y volvemos con Laura Guzmán. Seguimos en Principalmente, hoy con la doctora Laura Guzmán. Con Laura Guzmán hemos venido conversando acerca del derecho del consumo y luego de una brillante introducción que nos puso, digamos, en contexto acerca de este mundo del consumo, creo que podemos entrar ya en algunos aspectos que son de interés también para aquellas personas que proveen servicios o que ofertan productos a los consumidores. La ley, si es una ley para proteger al consumidor, también debe implicar, suponemos nosotros, fuertes requerimientos para los proveedores. Quizá podemos empezar, Laura, en esta sección conversando sobre ese aspecto. Y quizá ahí también, Laura, ver, porque yo sé que puede ser importante entender el alcance de ese concepto de proveedor y de consumidor, porque muchas veces nos confundimos en un contrato que a lo mejor no hay ese supuesto desequilibrio, ¿no?, en el tema de información y eso, que yo sé que es algo importante para determinar eso, ¿no? Muy importante la aclaración, porque uniendo los dos comentarios, la ley establece un sistema tan fuerte contra el proveedor y preferente a favor del consumidor que necesariamente hay que limitar su ámbito de aplicación. Y es que la ley solamente va destinada a velar por los intereses de las relaciones de consumo, que son aquellas relaciones que se verifican entre un consumidor y un proveedor. De ahí la importancia de delimitar quién es un proveedor y quién es un consumidor para ver si estamos sometidos a toda la normativa que impone la ley, porque crea muchos deberes para el proveedor, pero también crea un catálogo de derechos enorme a favor del consumidor. La ley en el artículo 3 define lo que es consumidor y proveedor. Cuando define consumidor, rápidamente establece que es una persona física o jurídica, ¿por qué no?, que adquiere, utiliza, disfruta de un producto o un servicio a título oneroso como destinatario final de ese producto, ya sea para su uso personal, para su uso familiar o social. Es decir, que consumidor es aquel que saca de la cadena de producción o de comercialización el producto. Él simplemente lo adquiere o procura ese servicio para su disfrute personal. Si el consumidor, por ejemplo, lo introduce en su mecanismo de producción, no importa cuál sea, deja inmediatamente de ser un consumidor. Por ejemplo, si nosotros como abogados, que tenemos una oficina de abogados, compramos una flotilla de computadoras
y no sabemos nada necesariamente de lo que es una computadora o un software, pero la adquirimos en el mercado y la instalamos. Tenemos un problema con esa computadora, nosotros no podemos reclamar a ese proveedor en ocasión a la ley. ¿Por qué? Porque la computadora está siendo integrada en el proceso de producción de nosotros como abogados. Es decir, aquí no aplicaría el término de consumidor. Y es muy interesante porque realmente esta partecita fue muy problemática. Por ejemplo, en Francia dio mucha agua de beber con relación a casos que se daban en donde yo, no necesariamente por integrar un producto o un servicio en mi red de producción, se entendía que yo era un conocedor de esa cosa, de ese producto que yo adquiría. Pero la ley prefirió, y para mí es correcto, proteger más bien a aquel consumidor que no tiene acceso a una información o que no tiene la capacidad económica para tener acceso a esa información, o tal vez a un abogado o a una persona que vaya a instruirlo sobre ese producto o ese servicio. Y mejor aún, la protección a ese consumidor que no tiene la capacidad de discernir si lo que está comprando le va a ser útil para él, o sea, va en consonancia con lo que él decide, y no la va a tener la capacidad porque muchas veces el proveedor ni siquiera te da la información porque no la quiere dar, para que tú no tengas ni siquiera conocimiento. Lo importante es vender. Y por su parte, proveedor es toda persona física o jurídica, pública o privada, que venda, importe, distribuya, comercialice, manipule un producto o un servicio en el mercado de los consumidores. Y esa es la famosa cadena de comercialización, que es un aporte que trae la ley importante a favor del consumidor, porque el abanico de posibilidades para el accionar es bastante amplio, y situaciones que veíamos antes como insolvencia de una de las partes que evitaban que ese consumidor obtuviera reparación, o ya sea que el fabricante tenía una dirección en el extranjero y era muy costoso acceder ante ese fabricante, o la demanda tenía que ser interpuesta allá. Entonces eso dio cabida a que se creara una cadena de comercialización en donde todo el que manipula el producto, todo el que le pone la mano al producto, es un proveedor que tiene responsabilidad frente a ese consumidor, aunque no sea el vendedor directo. Es decir, y pongo un ejemplo, el que fabrica el arroz es un proveedor, el que lo envasa, el que lo manipula, el que crea el saco donde se va a entrar el arroz, el que lo transporta, la zona, la empresa en donde se va a distribuir el producto, el supermercado a donde llega y lo vende, o el supermercado al colmado. Todo eso es una cadena de comercialización. Yo como consumidor, por ejemplo, puedo adquirir el producto en el colmado, pero yo puedo perseguir al proveedor que le vendió ese producto al colmado, al fabricante, al que lo manipuló, al que lo envasó, y a cualquiera de ellos, sin necesidad de que exista una venta directa, que eso es uno de los aportes. De la cadena de comercialización. Exactamente. Entonces ahí se forma una cadena de comercialización que, por supuesto, es una ventaja para el consumidor, porque va a obtener una reparación, y una reparación real, porque va a tener un abanico de posibilidades ante quien accionar, sin tener todo lo que antes pasaba, que un consumidor interponía una demanda, la interponía contra 3 personas, el fabricante, el vendedor y el dealer, por ejemplo, el dealer, el distribuidor exclusivo y el fabricante, incluía a los 3, entonces el proceso duraba 10 años, porque el fabricante decía que la culpa era del dealer y el dealer decía que la culpa era del distribuidor. Entonces todo eso se le transmitía ¿a quién? A la víctima, que de por sí ya era víctima porque había sufrido un daño, y todavía más víctima porque tenía que durar o esperar una discusión entre 3 personas para ver quién era responsable. Eso desaparece con la ley. Se crea una responsabilidad solidaria, autónoma, objetiva en toda esa cadena de comercialización. Cualquiera va a reparar.
y después que a mí me reparen como consumidor, entonces entre ustedes y en otro escenario, ustedes discuten, a ver. A elección del consumidor, él le reclama. A elección del consumidor, le puede reclamar a todos o le puede reclamar a uno, al que quiera. Y eso va acompañado también con un aspecto procesal bastante importante a favor del consumidor. No es que si yo, por ejemplo, le compré al supermercado y decidí perseguir al fabricante, van a venir las llamadas intervenciones forzosas. Para la primera audiencia una intervención forzosa, la segunda audiencia una intervención forzosa, tampoco. Es decir, el juez inmediatamente va a combinar a las partes a que concluya el fondo, porque es la protección del derecho del consumidor en base a una ley de interés social, de orden público, y que va destinada a la protección de un bien jurídico muy importante como lo es la vida, la seguridad y el interés económico que hay de por medio. Entonces, ese es el escenario que se debe de crear para que se configure una relación de consumo protegida por la ley 358-05. Y el ámbito, perdón, de competencia sigue siendo el tribunal el juzgado de primera instancia. El ámbito de competencia, aquí también hay un avance importante, y es que la ley, cuando un consumidor es víctima de cualquier violación de los deberes que establece o de la normativa, el consumidor tiene varias elecciones. Puede ir a Proconsumidor a interponer una reclamación que va a ser conocida allá, que inicia con un proceso de conciliación, y dependiendo de la incidencia del caso en el mercado de los consumidores, Proconsumidor, por ejemplo, lo continúa e incluso hasta asigna abogados para que de verdad sea una reparación gratuita, o puede poner una denuncia simplemente porque entiende que tal vez lo que compró no es tan importante como para que él obtenga una reparación o valga la pena trasladarse a Proconsumidor, pero alerta a Proconsumidor. Y lo alerta, y ya Proconsumidor entonces ahí inicia su mecanismo, por ejemplo, de inspección, de supervisión, de vigilancia, y eso también aporta al consumidor en general. Laura, yo en días pasados supe de una controversia que resolvió Proconsumidor, resolviendo un contrato. Resolviendo un contrato, y esa fue la solución que le dio al problema. ¿Qué tú crees de eso? Mira, es una pregunta bastante importante, porque va de la mano con la facultad que tiene Proconsumidor de dirimir los conflictos entre el consumidor y el proveedor. La ley le otorga a Proconsumidor muchas facultades. Una de ellas es simplemente llevar a cabo una fase conciliatoria, en donde lo único que hace Proconsumidor es llamar a las partes a que se pongan de acuerdo. Si hubo conciliación, esa acta, que se reputa como una acta administrativa, es ejecutoria no obstante cualquier recurso, pero si no hubo acta de conciliación, lo único que hace Proconsumidor en ese sentido es decir, bueno, el proveedor violó tales artículos, cometió tales infracciones, por vía de consecuencia, si el consumidor así lo entiende, que lleve su acción civil conjuntamente con la acción penal y manda al juzgado de paz. Pero también Proconsumidor, a través de la dirección ejecutiva, en caso de que hayan faltas graves a la ley por el proveedor, puede y está facultado a disponer, y claramente así lo establece la ley, de indemnizaciones a favor del consumidor o devoluciones. De hecho, lo ha hecho. Y yo no sé si tú me estás tratando de un caso muy importante que fue, cuyo nombre me voy a reservar, aunque ya debe de ser público, porque yo sé que ellos interpusieron una serie de demandas, pero no sé si te refieres a una situación que hubo con unos contratos de compraventa inmobiliaria. Yo no sé. No. Bueno, entonces... No, en realidad, digo, porque van varios casos que ha ocurrido eso, y eso llega a la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se analiza siempre el alcance de esas competencias, las prerrogativas de Proconsumidor, si puede o no
hasta qué punto llegar ahí, sustituyendo o no a los tribunales o ámbitos propios del derecho privado. Jurisdiccionales. Sí. Sí, mira, Manuel Fermín, sabes que nos estamos adentrando ahí en un tema que es bastante delicado. Sí, claro. Que es de la facultad que tiene o no Proconsumidor de tomar decisiones que normalmente pertenecen a una jurisdicción. Que lleva a cabo un debido proceso jurisdiccional. Pero Proconsumidor también tiene una facultad que es contenciosa administrativa a través de la dirección ejecutiva. Y yo sé que la ley de manera dispersa establece una serie de facultades o le otorga una serie de facultades a Proconsumidor que si bien no están tan claras, porque no se habla de tú puedes inspeccionar, tú puedes multar, tú puedes resolutar un contrato. Tú sabes que en la mayor parte de los apartados de la normativa sugiere a una actuación que conlleva necesariamente una sanción. Porque si yo te voy a permitir que tú supervises, que tú inspecciones, que tú analices, que tú verifiques, que tú protejas y que tú hagas todo lo que esté a tu alcance para que ese derecho de ese consumidor quede protegido, entonces, ¿por qué no te voy a permitir sancionar? Entonces, ahí ya va de la mano un poco con la modernización del derecho administrativo y la facultad sancionadora que se le está otorgando hoy a la administración para dotar de eficacia el contenido de la ley. Porque si el consumidor va a tener que esperar 10 años que se le resolute un contrato por la vía jurisdiccional, entonces la ley se va a vaciar de contenido por completo porque no va a ser eficaz. Pero tú sabes muy bien que ese asunto se está siendo tratado y sabemos cuál es la posición del Tribunal Superior Administrativo, sabemos cuál es la posición de la Suprema Corte de Justicia, que entiende que sí, que Proconsumidor tiene un poder sancionador y que puede llevar a cabo todas las medidas del lugar para proteger los derechos y los intereses del consumidor. Siempre y cuando, por supuesto, y ahí yo estoy completamente de acuerdo, se lleve a cabo y se vele por el debido proceso administrativo que, me atrevo a decirlo, durante un tiempo, no necesariamente, tal vez se le dio cabal cumplimiento, pero hoy en día Proconsumidor está siendo muy cauteloso y prudente con las medidas que lleva a cabo. Incluso yo sé de denuncias que han sido interpuestas a través de diversas plataformas en donde Proconsumidor, por ejemplo, se ha trasladado y por no encontrar evidencia, lamentablemente se tiene que devolver. Y lo ha hecho en 3 ocasiones. Y no solamente eso, sino que también Proconsumidor, aunque emita la resolución, es muy cauteloso, imponiendo una obligación o un deber contra ese proveedor o sancionándolo o multándolo, es muy prudente al momento de ejecutar esa resolución. Y dicho sea de paso, tú mejor que yo sabes que para eso están las medidas cautelares. Y tú que conoces muy bien el derecho administrativo, sabes que desde el punto de vista de estadística, el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, cuando se trata de suspender a través de las medidas cautelares una de las decisiones tomadas por Proconsumidor, cuando tú te das cuenta de 10, tal vez una, por no decir que 10, o sea, una solamente suspende, 9 confirma. Y es que la actuación de Proconsumidor, si no se le da ese poder sancionador, si no se le da la facultad regulada, yo sé que la ley tiene muchos vacíos, tiene mucha incongruencia, debe de ser afinada, pero mientras tanto, yo entiendo que si el principio de eficacia administrativa y el principio del debido proceso administrativo se cumple, ¿por qué Proconsumidor no puede ejercer la función a la que está llamado a ejercer? Velar por los intereses y los derechos de los consumidores y usuarios. Laura, comprendo tu vocación pro consumidores, pero en lo que se define, porque ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito del Poder Judicial, ha dicho la última palabra, pero le tocará en su momento quizás al Tribunal Constitucional de confirmar o decir otra cosa, ¿no? Pero de todos modos, a mí lo que me llama la atención es que entonces, si yo soy un proveedor, yo tengo que
tomar ciertos recaudos para seguir siendo un proveedor que no asuma riesgos mayores de los necesarios. Hay registros particulares, hay algún tipo de comportamiento que deba, o práctica, o cultura que debe establecer ese proveedor y asegurar que se cumpla. Claro que sí, mira, como tal. Para tu inquietud para satisfacerla, porque ya Fermín se nos fue por el tema administrativo. Eso es inevitable. No, mira, no, tú sabes muy bien que no. La mejor arma que hoy en día tiene un proveedor para neutralizar su riesgo a nivel contractual y a nivel de la responsabilidad por un producto o un servicio defectuoso se llama la información. La obligación de información que pesa a cargo del proveedor funge en esta materia como liberatoria de responsabilidad y neutralización del riesgo. Mientras más el proveedor informa, más se protege, que es todo lo contrario a lo que pensábamos antes. Es decir, aquí realmente los retos en esta materia es cambiar la mentalidad de ese proveedor, que era un proveedor que no informaba, que era un proveedor que a través de una publicidad engañosa llamaba la atención del consumidor, que era un proveedor que redactaba un contrato unilateralmente con unas cláusulas abusivas en donde había un porcentaje por incumplimiento exorbitante a favor de él y nada a favor del consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso cambia porque la ley crea unos deberes que van más allá de la voluntad de las partes, unos deberes y unas responsabilidades al proveedor, en donde el proveedor, aunque el contrato no lo establezca, está obligado a informar oportunamente, de manera veraz, en idioma español, sobre todos los riesgos de un producto o un servicio que pone en el mercado. Pero no solamente sobre los riesgos, sino también sobre la forma de utilización de ese producto, cómo yo le voy a sacar mayor ventaja. La publicidad no puede desinformar, no puede ser engañosa. Yo no puedo, por ejemplo, y eso pasaba mucho, hacer una publicidad en un periódico en donde yo ponía que estaba vendiendo una computadora, una laptop, que era Dell, por ejemplo, y yo ponía el logo de Microsoft Office y el logo de otro software que no venía incluido, y yo decía que esa computadora costaba 15,000 pesos. Cuando el consumidor iba al establecimiento comercial a buscar su computadora de 15,000 pesos, le decían sí, 15,000 pesos, más los impuestos y los software Word, que usted lo va a necesitar, ¿verdad? Sí, porque yo lo necesito para que mi hijo haga la tarea. El software vale 5,000 pesos adicionales. En total, la facturación le hace 25,000 pesos. ¿Cómo? Pero la oferta decía que era 15,000 y el logo decía que el Microsoft Office estaba ahí. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que comprar eso aparte? Pues la ley crea un mecanismo que obliga a ese proveedor a que ese producto que publicitó de esa manera y en esa forma, sin especificación de que el impuesto, por ejemplo, no estaba incluido, o engañando o incitando a una publicidad engañosa, poniendo productos que no vienen necesariamente con ese producto que se está adquiriendo, la ley lo obliga a venderlo al precio que lo ofertó, con todo incluido. Y esas son de las cosas que son importantes que se tengan en cuenta. A propósito, perdón Laura, de los compromisos y las obligaciones y la publicidad, tenemos que hacer una pausa para ser buenos proveedores. Seguimos después con Laura Guzmán. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible.
armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos principalmente en esta ocasión con Laura Guzmán, con quien venimos hablando acerca del derecho del consumo. En el segmento anterior, Laura, tratábamos el tema de los recaudos que debía tener un proveedor en el marco del derecho del consumo para minimizar los riesgos de alguna manera. Y hablábamos tú señalabas que si había uno importante, era la información, y tú desarrollaste todo ese aspecto, pero hay otras cuestiones, otros asuntos que debe tomar en cuenta un buen proveedor a los fines de minimizar los riesgos en este ámbito. Claro. Otra de las obligaciones importantes que la ley trae es la llamada obligación de seguridad, que si bien ya existía a nivel de la jurisprudencia nacional, es establecida legalmente por primera vez con la ley 358-05 y obliga al proveedor a ofrecer un producto y un servicio que no atente contra la seguridad que legítimamente se puede esperar o puede un consumidor esperar de la utilización de ese producto o de ese servicio. Es decir, que el proveedor está llamado a que el servicio que ofrezca o el producto que ofrezca no atente o no le cause un daño a la seguridad del individuo. Ese producto no puede tener un defecto ni de fábrica, ni un defecto de diseño, o bien, que es lo más interesante, no puede tener un defecto creado por una falta también de información. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los medicamentos. Un producto, por ejemplo, defectuoso, no necesariamente significa que es un producto peligroso, todo lo contrario. Mientras menos daño un producto está llamado a hacer o un servicio está llamado a hacer, más seguridad espera un consumidor que espera de ese producto o de ese servicio. Y por vía de consecuencia, el proveedor tiene que cuidarse al entregar todo lo que sea necesario para velar por la seguridad de ese consumidor. Y voy a poner un caso, que es un caso típico que pasa aquí mucho en República Dominicana, al que hay que ponerle atención, y es el tema de los medicamentos. Un medicamento, por lo general, a raíz de una encuesta que nosotros hicimos para verificar dónde un consumidor por lo general adquiere un medicamento, claro, la encuesta se hizo a todos los niveles, que nosotros somos un tipo de consumidor, pero la mayor parte de la población, ustedes saben que adquieren sus medicamentos en colmados o en las famosas boticas, y también están las farmacias, pero también los supermercados, ya hoy en día también venden medicamentos, y una bomba de gasolina, usted va a una bomba de gasolina y usted encuentra medicamentos. Claro. Pero ¿quién le vende ese medicamento en la bomba de gasolina? Es la muchacha que atiende en la caja. ¿Quién le vende el medicamento en el colmado? Vamos a llegar a ese que es el último. En el colmado, el colmadero. ¿Quién le vende el medicamento en la botica? Una persona que ya ustedes saben es elegida con un criterio de ahorro por la empresa de que se trata. Y en el supermercado, el cajero, ¿qué conocimiento tiene de ese medicamento? En la farmacia hay un farmacéutico. Sí, es cierto, hay un farmacéutico. Pero por lo general, ¿cuál es el comportamiento del consumidor común cuando tiene una enfermedad que no es una enfermedad grave, sino que me duele la cabeza, o me duele la barriga, o tengo un problema muscular? Es ir automáticamente a uno de esos establecimientos a comprar ese medicamento. No va uno no va al médico para que le dé una receta para un dolor de cabeza. Uno va a la farmacia, compra una migradoricina, por ejemplo, por mencionar un nombre. Cuando yo voy y adquirir mi producto a ese farmacéutico, yo digo, yo quiero una migradoricina. O yo digo, mira, yo tengo dolor de cabeza,
¿qué producto tú me recomiendas? El cajero que te vende ahí te dice, mira, yo tengo esto y esto. Pero el cajero no te preguntas si tú eres alérgico a algún medicamento. El cajero no te pide una receta médica, no se exige. Claro. Ese es el sistema. No te pregunta si tú tienes alguna condición especial, ni siquiera si tú estás embarazada. Es más, tú puedes ir a comprar el medicamento embarazado y te lo venden, sin preguntar si el consumo es para ti, como mujer embarazada, por ejemplo, con la agravante de que ese medicamento se vende al detalle. Es decir, que como se vende al detalle, lo único que tiene la fundita que te entregan cuando tú la compras es el contenido y apenas, pero no hay instrucciones de uso, no hay los riesgos que puede causar el insumo de ese producto, no te informa cómo tú lo debes de beber el producto y ni te dice que los niños, por ejemplo, que por lo general lo dice, no lo pueden consumir o que la embarazada, todo lo que trae la prescripción médica. Yo compro ese producto, el farmacéutico me lo vende, me lo bebo, me causa una alergia que me provoca un problema aquí en la tráquea y yo me muero. La pregunta es, yo como consumidor que fui a comprar ese producto a esa farmacia, ¿qué me lo vendió? Sin una prescripción médica, que me lo vendió sin informarme el contenido, el riesgo, sin preguntarme si yo era alérgico o tenía alguna condición especial. ¿Es responsable por el hecho de yo haber muerto como consecuencia de la ingesta de ese medicamento? La respuesta es positiva, según la ley 358-05. Ahora, Laura, pero ahí entonces yo creo que habría una limitación en cuanto al monto o a la cuantificación de un daño que no va a tomar en cuenta la gravedad, el peso de esas faltas, porque esas faltas que tú señalas deberían dar pie a que no solamente se tome en consideración el daño que concretamente se da, y tú como especialista en responsabilidad civil lo sabes muy bien, sino que también deberían considerarse, como por ejemplo en algunos otros ordenamientos que se hablan de los daños punitivos. En el caso de la legislación de consumo, ¿no se prevé nada de eso? Ya quisiera yo que existieran los daños punitivos, porque realmente al proveedor hay que educarlo. Y así es que se hace. Y así es que se hace. Con el bolsillo. Con el bolsillo. Pero como la ley establece también otros métodos que son multas, otras sanciones, la multa, los pero métodos. Eso nunca se aplica. Sí, no bueno, sí. Los problemas. Pero mira, ojalá así fuera, porque así aliviana, el proceso va a ser menos costoso para el consumidor y más liviano. Pero también ahí ya hay un tema a considerar, que es que si es un aspecto puramente civil, hay un proceso que hay que continuar obligatoriamente. Claro. Pero en ese caso, la cadena de comercialización completa sería responsable. No solamente el farmacéutico, sino el farmacéutico, el fabricante, el que lo distribuyó y todo el mundo, porque todo el mundo tiene la obligación, por ejemplo, de informar para que ese producto sea seguro. Y esa es una de las obligaciones también que establece la ley. Algo también muy novedoso es el tema de las garantías. Crea muchas garantías que los proveedores desconocen. A un punto tal que, por ejemplo, si yo compro un vehículo de una marca X, me voy a reservar el nombre, y lo importo directamente de afuera y lo compro al distribuidor en Estados Unidos y yo tengo mi garantía de fuera y yo tengo mi comprobante de pago, el vehículo se me daña aquí y yo puedo ir a donde el distribuidor exclusivo en República Dominicana y tiene que cogerme la garantía y tiene que repararme el carro. Y si no hay un distribuidor exclusivo, la ley es más fuerte, yo puedo ir a donde cualquier dealer que vende ese carro y exigirle el cumplimiento de la garantía, siempre y cuando yo demuestre que el carro yo lo adquirí y que tengo mi garantía vigente. Son de las cosas que desconocemos, claro. Y como desconocemos es bastante difícil porque a veces, por ejemplo, nosotros que somos abogados muchas veces pensamos que estamos protegiendo a nuestro proveedor haciéndole un contrato con miles de cláusulas que van a ser inaplicables porque la ley también establece en uno de sus apartados que
todas las cláusulas abusivas van a ser neutralizadas y reputadas como no escritas. La ley establece que aunque usted como proveedor no ponga en un contrato una obligación, usted la va a tener. Al mismo tiempo que como colorario crea una serie de derechos que son de rango fundamental en virtud de la Constitución del 2010, en donde el consumidor, aunque no lo diga el contrato, tiene derecho a ese catálogo de derechos y puede acceder Laura, a él. En el minuto final, uno de los indicadores de si es importante o no es importante, muchas veces, cómo en la vida, en el mundo académico, va tomando, digamos, autonomía ¿Hay asignaturas ya en las universidades? Sí, claro. Uno de los mayores retos de la materia, entre otros como la del Poder Sancionador, es precisamente ese, el de la educación. Educación, capacitación a los jueces, educación, capacitación a los abogados, educación y capacitación a los proveedores y a los consumidores. Y ya en las aulas comenzamos porque a nivel académico ya se está impartiendo la clase de derecho de consumo, primero como electiva a nivel de licencia, pero hoy en día, por ejemplo, hay muchos seminarios que se imparten. La escuela, por ejemplo, ya comenzó fuertemente, la Escuela Nacional de la Judicatura, a capacitar, a ofrecer cursos sobre derecho de consumo, porque es que hoy en día el derecho de consumo se va a convertir prácticamente en la regla de nuestro sistema de derecho. Bueno, Manuel, hoy hemos tenido un excelente programa con mi muy distinguida y querida alumna, Laura Guzmán. Mi profesor, mi querido profesor. Y la verdad que ha sido un excelente programa, lo repito, y aquí hay una tradición que el doctor Radamés Jiménez, que es el productor general de este programa, dice que cuando se dan programas de este tipo, solemos emplazar a los invitados para una próxima ocasión. De modo que te valga esto como citación. Gracias, para una fecha fija. La fecha fija. Creo que sí. La citación a fecha fija. A fecha fija. Bueno, no de importa. todos modos, ya sabes que estás sí. invitada y que estamos muy agradecidos de tu participación Muchísimas aquí en gracias. Principalmente. Muchísimas gracias, Ramón, Manuel, de verdad por la invitación. A ti.